Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a poner este tiempo primeramente en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos poner este tiempo de meditación de la palabra en tus manos, Señor, para que tú lo dirijas, para que tú lo guíes, para que lo que compartamos en esta tarde pueda ser de bendición para nuestras vidas y de crecimiento también en el conocimiento de ti, Señor. Queremos conocerte más, queremos glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. Dirige tú nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada terminábamos las 5 solas, 5 pilares fundamentales de la doctrina cristiana, y les invito a recordarlos, y viendo otra vez los vídeos pueden visitarlos, están aquí en la página de YouTube, y pueden volverlos a visitar y volver a recordar estas 5 características fundamentales y meditar sobre ellas. Es importante que no las olvidemos. Veíamos una de ellas, que era sola gracia, y explicábamos que la gracia es un atributo de Dios. Atributos o perfecciones llamábamos a las características esenciales de la naturaleza de Dios. ¿Cuáles son entonces los atributos de Dios? ¿Cómo es Dios? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo es Dios y cómo no es. Sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar atributos de Dios, los atributos de Dios, pues no sería más que una simple opinión de un ser humano, la cual por sí misma, esa opinión, pues es a menudo incorrecta en la comprensión de Dios. Leemos en Job, el capítulo 42, el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Estos amigos de Job que aconsejaban a Job y le decían por qué Dios podría haber estado enfadado con Job, por qué Dios podría haber castigado a Job, basándose en su propio criterio, en su propio entendimiento, pero realmente sin conocer a Dios y sin haber conocido de Dios, pues no podían explicar cómo era Él. Por eso Dios en su palabra muestra esa realidad que el ser humano por sí mismo no puede definir, no puede describir a Dios. Y si no tenemos como referencia la palabra de Dios, cada ser humano definirá a Dios conforme a su parecer, incluso conforme al estado de ánimo en el que se encuentre esa persona. Decir que es importante para nosotros tratar de entender cómo Dios podría parecer una osadía. ¿Cómo un ser humano va a entender cómo es Dios? Aún así, el descuidarnos en conocer a Dios probablemente va a ocasionar que nos preparemos, persigamos y adoremos dioses ajenos, lo cual es contrario a la voluntad de Dios. Leemos en Éxodo 20, los versículos del 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz, queriendo decir que Él mismo nos revela la información de sí mismo. Leemos en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La realidad de que Dios ha revelado conocimiento de sí mismo
no debería ser ignorada por nosotros. Dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es terrible que teniendo la posibilidad de conocer a Dios a través de su palabra revelada, de las palabras que Él nos ha querido dejar para poder conocerle, lo que Él ha querido que conozcamos de Él, lo tengamos ahí y no acudamos a ella para conocerlo verdaderamente. La creación, la Biblia y el Verbo hecho carne, Jesucristo, van a ayudarnos a conocer cómo es Dios. Debemos comenzar entendiendo que Dios es nuestro creador y que somos una parte de su creación. Podemos leer en Génesis el primer capítulo. Dios dijo que el hombre fue creado a su imagen. El hombre está sobre el resto de la creación y le fue dado dominio sobre ella. Podemos encontrar en Génesis el capítulo 1, como decíamos, los versículos del 26 al 28. Es una realidad que la creación fue estropeada por la caída, por el pecado del ser humano. No obstante, brinda un destello de sus obras. Génesis, el capítulo 3, los versículos 17 y 18 nos dicen, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto fue lo que sucedió después de que el hombre desobedeciese a Dios, comiendo del árbol de que le mandó que no comería de él. Por causa de eso, maldita fue la tierra. Y esas fueron las consecuencias en la vida del ser humano. Si leemos Romanos, el capítulo 1, los versículos del 19 al 20, podemos leer, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La existencia de Dios se revela a través de lo que vemos en la naturaleza, pero no es suficiente. No es suficiente con considerar la creación, la grandiosidad de la creación para llegar a conocer a Dios. Es por eso que Dios nos ha dado su palabra para revelarse a nosotros, porque si no el ser humano no buscaría a Dios a causa de ese pecado del cual hemos hablado anteriormente. Al considerar la inmensidad de la creación, la complejidad, la belleza y el orden, podemos tener una sensación de la grandeza de Dios. La lectura de algunos de los nombres de Dios pueden ser de ayuda en nuestra búsqueda de cómo es Dios. Y debido a la traducción de las Biblias que tenemos a nuestro alcance, de la traducción española, hemos perdido muchos de esos nombres a los cuales la palabra hacía referencia a Dios y a través de los cuales se manifestaban muchas de las características, de las cualidades, de los atributos de Dios. Un ejemplo es Elohim, significa el fuerte, divino, que podemos encontrarlo en Génesis. Adonai, Señor, indicando una relación de maestro-siervo. Así, de esa manera se relacionaba o se comunicaba Moisés. Y leemos en Éxodo 4, 10 y 13. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y se establecía esta relación, maestro-siervo. Adonai es la palabra. El Elión, el Altísimo, el más fuerte. Podemos encontrarlo en Isaías. El Roi, el fuerte que ve. El Shaddai, todopoderoso Dios. El Olam, Dios eterno.
Yahvé, que significa Señor, yo soy, lo cual significa el Dios eterno que existe independientemente de cualquier otro ser. Todas estas referencias a los distintos nombres con los que se denomina a Dios en su palabra nos muestra muchos de esos atributos que consideramos de Dios y que definen a Dios y a su naturaleza, a través de los cuales podemos conocerle. Para un mejor entendimiento de las perfecciones de Dios se utiliza una clasificación que divide dichas perfecciones en, por una parte, comunicables y por otra parte, incomunicables. Las perfecciones incomunicables son aquellas características totalmente singulares de Dios, como por ejemplo su autoexistencia, su simplicidad, su inmensidad. Mientras que las comunicables son aquellas que pueden transferirse en parte a los seres humanos, es decir, que los seres humanos podemos experimentar en muy pequeñas y a veces confusas dosis, como por ejemplo la bondad, la rectitud, el amor. El clasificar las perfecciones de Dios tiene su grado de osadía, ya que las perfecciones incomunicables son hasta cierto punto características también que podíamos considerar humanas, ya que de lo contrario nos sería imposible entenderlas parcialmente como así lo hacemos. Pero también las perfecciones comunicables no son completamente como las características humanas, es decir, son una imagen distorsionada de los atributos de Dios. Por ejemplo, el amor. Si bien el hombre puede desarrollar el amor, siempre será un amor sujeto a la condición caída del ser humano. Y nosotros solamente podremos conocer el amor revelado por Dios hacia la humanidad, aquel amor que se nos ha revelado a través de su palabra, de la Biblia. Pero no podremos conocer en profundidad la esencia verdadera de ese amor, o el amor de Dios en sí mismo dentro de la Trinidad. Eso es imposible para nosotros. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer esta clasificación? Pues esta clasificación es una herramienta que nos ayudará a centrarnos en el carácter único de Dios en comparación con la humanidad. Esta clasificación afirma la trascendencia y la inmanencia de Dios y niega tanto el panteísmo, es decir, el considerar que el universo, la naturaleza y Dios serían algo equivalente, no es así, y negaría también el deísmo, es decir, la consideración de la existencia de una fuerza creadora, pero que no interviene en ningún ámbito de la vida humana, de la creación. El ver los atributos de Dios nos ayudará a conocer a este Dios que sí tiene una esencia, que es Dios, que tiene una naturaleza divina, superior a toda la creación. Esta clasificación es útil, entendiendo que tanto las perfecciones incomunicables como las comunicables se interrelacionan completamente, no son excluyentes, tampoco son consecutivas. Dios no deja de ser santo cuando es justo, ni deja de amar cuando muestra su ira, ni deja de ser eterno cuando es omnipresente. Si Dios quiere, comenzaremos a ver la próxima semana, uno a una, las perfecciones de Dios, sus atributos, para así conocerlo más y de ese modo poder fortalecer nuestra relación con Él. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros para recibir más información a través de la página de Facebook que compartimos en la descripción. Les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere. Seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo a este Dios de la Biblia, el Dios perfecto, el Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia. Bendiciones en Cristo.